plataforma ciudadana Salud. Permítanme hacer una breve presentación de nuestra plataforma, empezando por mí mismo. Yo soy Walter Mendoza, coordinador de vocería de la plataforma. Nuestra plataforma empieza a activar en los peores momentos de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, los primeros meses de la pandemia. Un grupo de activistas de la salud pública y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos, el enfoque de derecho y el enfoque de interculturalidad, pusimos el hombro para compartir nuestra experiencia y hacer frente ante la debacle del sistema de salud. Desde entonces, constatamos que el sistema no solo no ha mejorado, sino que sigue sin ser una prioridad de política pública. Un pequeño grano de arena a ese proceso de llamar la atención sobre la necesidad de priorizarla ha sido nuestra publicación la salud Pública basada en las personas, que presentamos el año pasado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También la serie de webinars que organizamos el año pasado, empezando justamente con un balance tras 5 años de iniciada la pandemia por la COVID-19. Las elecciones ofrecen una oportunidad para esa priorización, pero visto los planes de gobierno, seguimos en nuestro empeño de que la salud sea realmente una prioridad, notablemente ausente por lo demás en los debates electorales de esta semana. A lo largo de estos webinars, el primero fue sobre envejecimiento y salud del adulto mayor, el segundo sobre salud mental y violencia basada en género, y sin evadir controversias clave que puedan emerger en el debate, también esperamos identificar áreas de coincidencia y de consenso entre los candidatos, de modo que, de ser elegidos, diputados y senadores fortalezcan la gestión pública mediante políticas públicas y normas para asignar presupuestos y rendir cuentas, y para que la salud deje de ser una mercancía cuyo acceso nos segrega y sea un derecho efectivo, que nos acerque e iguale. Pocas problemáticas generan tanta desigualdad como el acceso a los medicamentos, tema al que dedicamos el webinar de hoy. Tema cuya complejidad va más allá de la sola producción, distribución y consumo, teniendo implicancias incluso geopolíticas, de soberanía y de seguridad nacional, según lo vimos en la pandemia. Como también se expresa el caso de las vacunas o los medicamentos contra el cáncer y la diabetes, solo a modo de ejemplo. Medicamentos cuya distribución y consumo también implica una vasta red de establecimientos, que en las últimas 4 décadas ha pasado de tener menos de 1.000 establecimientos a más de 25.000, como que no es el mismo caso, el caso de los establecimientos de salud, ¿no? Eh, y como otros servicios auxiliares que proliferan alrededor de los establecimientos de salud. No en vano, 1 de cada 5 peruanos va a la farmacia cuando tiene alguna necesidad de salud. Cuando hace un cuarto de siglo era 1 de cada 10. ¿Es una casualidad? No lo parece. Se trata de políticas, normas, de decisiones de gestión y de intereses que también pasa por el Congreso. Estamos seguros que nuestros invitados de hoy, el doctor David Vera y el doctor Antonio Quispe, van a darnos muchas luces y posibilidades de establecer la priorización de la salud y de los medicamentos en las políticas públicas. Dejo en el uso de la palabra y en la moderación del webinar a nuestro colega Javier Llamosa. Adelante, Javier. Gracias, Walter. Gracias. Buenas noches con todos. Doctor David Vera, doctor Antonio Quispe. Es un gusto poder compartir con ustedes este webinar y hablar, ustedes como candidatos al Senado, le deseamos el mejor de los éxitos en esta contienda y nos gustaría conocer pues cuál es su apreciación frente al problema del acceso a medicamentos. Vamos a conducir este webinar, vamos a hacer una introducción breve del contexto del problema del acceso a medicamentos y luego pasaríamos a unos 15 minutos para que ustedes nos puedan exponer cuáles son sus propuestas frente a estos problemas, cómo ven este problema, qué es la importancia en la salud pública. Y también escucharemos o nos escribirán por el chat las personas que quieran hacer preguntas relacionadas a las intervenciones, ¿no? Eh, Antes de hacer el contexto, primero saludar al doctor, bueno, David Vera Trujillo, que él ha sido 3 veces decano del Colegio Odontológico, ha sido decano, presidente del Consejo de Decanos, tiene un diplomado en Gestión y Administración Pública, y el doctor Antonio Quispe, que lo hemos conocido por sus análisis durante la pandemia, él es médico experto en salud pública,
científico peruano con un PhD en epidemiología y control de enfermedades globales por Johns Hopkins, ex asesor del Ministerio de Salud y docente universitario y formador de investigadores, ¿no? Dos personas conocedores del tema de salud pública que estoy seguro que muy bien tienen propuestas sobre este problema del acceso a medicamentos. Eh, para contextualizar, bueno, nos queda clarísimo que el Estado tiene una obligación de una protección social y financiera sobre todos los peruanos y peruanas. Hay una ley de aseguramiento universal. Hay un PES que define una lista de enfermedades o de condiciones que deben ser atendidas obligatoriamente por el Estado, ¿no? Obligatoriamente por el Estado, que incluyen los medicamentos, ¿no? Y que el Estado se ha organizado de tal manera que pueda brindar estas atenciones y suministrar eficientemente los medicamentos. Eso se esperaría, pero esto no está sucediendo así, ¿no? A pesar que en el Perú ha tenido una historia importante y ha tenido experiencias exitosas, por ejemplo, en las compras corporativas de medicamentos, la modalidad de subasta inversa, en algún momento el Perú tenía los precios más bajos de la región en medicamentos por estas estrategias de aprovechamiento de la economía de escala. Sin embargo, durante el tiempo y con esta inestabilidad política ha generado pues que se pierda la continuidad técnica, se pierda la experiencia acumulada durante años y ha generado de que haya desabastecimiento de medicamentos. Y lo vivimos todos los días, ¿no? Todos los días hay denuncias y hace poco el tema de la insulina, ¿no? Y estos problemas tanto en las compras, en el almacenamiento, para, entre paréntesis, el Estado peruano en los establecimientos públicos son los que menos cumplen con las buenas prácticas de almacenamiento o menos certificados están con las buenas prácticas de almacenamiento. Pero hay un problema de distribución que hacen que finalmente el ciudadano no encuentre los medicamentos en los establecimientos públicos, ¿no? De acuerdo a la información del CIS del primer semestre del 2025, de 10 medicamentos prescritos solo le entregaban 4 medicamentos, ¿no? De 10 medicamentos, 4 medicamentos. Entonces, el resultado de una serie de problemas en todo el proceso de suministro, ¿no? Y el ciudadano que no encuentra medicamentos, los no pobres, terminan comprando en su bolsillo en la botica o farmacia privada, ¿no? Y esto incrementa el gasto de bolsillo. Estamos hablando de no pobres, porque los pobres, solo el 4,8% de pobres pueden pagar de su bolsillo, y los extremadamente pobres, solo el 0,3% pueden pagar de su bolsillo. Entonces, los no pobres pagan de su bolsillo y esto ha generado un alto gasto de bolsillo. Si miramos desde el punto de vista de gasto en salud, ¿no? La OPS establece que el gasto de salud no debe pasar el 20% y en Perú estamos en el 40%. Y de ese gasto, el 60% se va en medicamentos. Uno, porque está obligado a comprarlo porque no encuentra en el establecimiento público. Y dos, porque el mercado se ha concentrado, la oferta está concentrada y te induce a pagar un precio alto el medicamento. Tenemos una oferta que hemos permitido que se configure en forma temeraria, porque la debilidad del Estado ha hecho que la oferta en el mercado a través de cadenas y boticas tengan una integración vertical y horizontal que es bastante temeraria, ¿no? Son dueños de cadena de boticas, son dueños de laboratorios, son dueños de distribuidoras, son dueños de aseguradoras, son dueños de clínicas. Entonces, esto hace una posición temeraria, una posición que hace que desincentive que aparezca otro proveedor en el mercado, otro operador en el mercado, ¿no? Y cuando no hay competencia, pues hay una posición de dominio que es también bastante peligrosa en un mercado, ¿no? Y en medio de esto están los órganos reguladores, ¿no? Los órganos reguladores que deberían evitar que estas posiciones de dominio sucedan, deberían buscar primero que no falte medicamento en los establecimientos públicos, segundo que no haya una inducción a que el ciudadano pague de su bolsillo un precio alto, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está la Digemit, ¿no? La Digemit que se ha instalado durante los años en una configuración con limitaciones, ¿no? Porque el órgano regulador de hoy día no se alinea a los estándares internacionales, tiene una camisa de fuerza, ¿no? Y eso juega en contra de un órgano regulador de cómo debería desplegarse, ¿no? Y eso ha hecho, por ejemplo, que tengamos el problema del suelo fisiológico que llegó a la muerte a 7 personas y que hace poco, por ejemplo, o suspender el registro sanitario de varios medicamentos, de varios laboratorios que no cumplían con las buenas prácticas de manufactura, y entre ellos estaba el de la insulina, ¿no? Y al cancelar el registro sanitario de insulina generó un desabastecimiento a nivel nacional que impactó de salud, que impactó el Ministerio de Salud. Y como ustedes saben, pues una persona diabética que depende de insulina, pues es gravísimo. Entonces, ¿qué tenemos en el escenario? Tenemos un suministro ineficiente en el sistema público, tenemos un mercado voraz y tenemos instituciones debilitadas.
Y como consecuencia es el ciudadano el que termina pagando en su bolsillo cuando puede hacerlo, y el que no puede hacerlo, pues está con la afección y el problema de salud que se agrava, sobre todo en las personas de pobreza y pobreza extrema, ¿no? En ese contexto del acceso a medicamentos y los problemas que tenemos y las capacidades perdidas que tenemos, nos gustaría escuchar de parte de ustedes cuáles serán las propuestas para atender estos problemas relacionados al acceso al medicamento y al gasto de bolsillo, ¿no? Quisiera dejar en el uso de la palabra primero al doctor David Vera Trujillo, que nos pueda abordar estos temas en unos aproximadamente 15 minutos. Doctor Vera, bienvenido. Muy buenas noches. Javier, gracias por la invitación. Eh, en el Partido Popular Cristiano, al cual pertenezco hace 20 años, empezamos a hacer un plan de gobierno hace 2 años y medio, antes de la alianza con los otros dos partidos, porque nuestro partido ahora, para estas elecciones nada más, se llama Unidad Nacional, al mando del general Quiabra. Pero este plan de gobierno de 2 años y medio lo venimos trabajando el Partido Popular Cristiano, que es un partido tecnócrata. Y ahí dividimos en 15 ramificaciones de la diferente problemática que sufre nuestro país. Una de ellas fue la salud. En esta comisión de salud de plan de gobierno trabajaron 7, 8 médicos, no solo médicos, químicos, farmacéuticos, también psicólogos, psiquiatras, porque la salud es una sola, eso debería ser holística en todo sentido, ¿no? Y vimos el resumen que tú has hecho, Javier, realmente es como si nos hubieras hecho la tarea antes de dar el examen, ¿no? Porque es un resumen muy concreto de lo que has hablado, ¿no? Pero ahora hay que ver cuáles son las soluciones. En este grupo de trabajo puedo destacar el gran trabajo del doctor Arturo Iglesias, de Alfredo Guzmán, de Luis Paino, de Luis Paredes, del Hospital del Niño, y todo un grupo de médicos que hemos estado viendo toda la problemática que tú muy bien has mencionado, ¿no? Pero antes de hablar de lo técnico, y al margen de qué partido estemos postulando, y eso es lo que menos importa ahora, porque la salud está por encima de todo, ¿no? Saludo a Antonio Quispe, al doctor Antonio Quispe, al margen de qué partido, qué número, porque realmente creo que cuando la academia se junta, la parte política sale por un costado, ¿no? Entonces, pero también hay un área política, porque Senares hace 3 años tuvo hasta 7 directores, ¿no? Entonces, sus políticas, ¿cómo pueden tener continuidad si tuvo 7 directores en tan poco tiempo? Y no hablo de los ministros de salud, lo cual es peor todavía, porque cuando uno va a Minsa, los que hemos estado dentro y los que están afuera, les cuento que cambia todo su gabinete, todos sus asesores, cambian todos los órganos principales y los mismos hacen todo un recambio excepto de los que ya están contratados, ¿no? Empiezan a traer gente por terceros para que les apoye a formar sus equipos de gestión. Y cuando ya están medios encaminados, ¡pum!, cambian de ministro. Y este ministro viene con nuevas ideas y vuelve a cambiar a toda su gente de confianza. Y así no se puede avanzar. En salud hablando, no se puede avanzar. Es realmente, la OCDE nos ha encontrado 52 falencias en salud al Perú, 52 falencias en salud, y en gestión de medicamentos exclusivamente 3, ¿no? 3 falencias, ¿no? Entonces, que ahorita las voy a mencionar. Entonces, y que un poco engloba todo lo que tú has mencionado, Javier. Entonces, pero no se puede avanzar si en los sitios adecuados no colocamos a la gente adecuada, meritocráticamente, a la gente más preparada. Y no solo en Lima, en Minsa, sino también en salud y en los gobiernos regionales. De esa manera se puede trabajar de forma articulada, porque todos sabemos cuál es la solución. Todos ya hemos diagnosticado el problema de la salud,
lo has hecho en 5 minutos, Javier, pero a la vez has ido soslayando la solución en tu discurso. Está ahí, si uno revisa lo que has hablado, has hecho un diagnóstico, un plan de tratamiento, y ahora falta ejecutarlo. Entonces, tú te dirás, quienes son miembros de la salud, ¿qué van a hacer en el Congreso para solucionarlo? Lo primero que debemos hacer es dar continuidad y buscar que los ministros que nombre el gobierno que entre, sea cual sea, tengan continuidad con su equipo y nos demuestren cuál es su plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Porque no puede ser posible pues, que venga un ministro y que diga que hay que solucionar los 52 puntos que ha visto la OCDE sobre salud y da un plazo a corto, mediano y largo plazo más o menos para levantar las 52 observaciones en 3 años, ¿no es cierto? Para que el ex ministro vaya a, creo que es en Madrid, si no me equivoco, en un país lejano, y vaya a exponer al Perú que ya levantó las observaciones y podamos incluirnos a los otros 2 países latinoamericanos en la OCDE, por lo menos en el tema de la salud, ¿no? Pero ya no es prioridad para el nuevo ministro y menos para el que ha pasado después. Entonces, no hay continuidad en ese sentido. Has mencionado una cifra importante, muy importante, has mencionado el gasto bolsillo de la gente, ¿no? Y de los pobres y muy pobres, ¿no? No puede ser posible que el 30, 40% esté haciendo un gasto a bolsillo de salud y casi el 70% de ese gasto de bolsillo lo consiguen las farmacias. Hay toda una mafia también. La corrupción también ha ingresado a la salud. Estamos rodeados de farmacias en todas las provincias y lo que no hay en el hospital, pues sí hay en la farmacia de enfrente, ¿no? Entonces, por más que el PEAS ha hecho su trabajo y tiene diagnosticadas tantísimas patologías o enfermedades por cubrir, ¿no? Un plan de aseguramiento en salud, su listado básico que tiene no es cubierto como cabalmente debería ser. Cuando la OCDE revisó la salud del Perú, le dio la responsabilidad a muchos entes, ¿no? A muchas oficinas de gestión y unidades funcionales en el sector MINSA, que es el ente rector, pero específicamente a CENARES y a DIGEMIT, ¿no? Y empiezo por el último, por DIGEMIT, ¿no? Empiezo que es el ente que debe, como bien has mencionado tú, velar por la buena distribución y acceso, accesibilidad de los fármacos a la población. Pero ¿cómo es posible que la disponibilidad de medicamentos genéricos, que por ley debe ser el 30%, ¿no? del listado que todos conocemos en las farmacias privadas, no llega ni al 10% realmente? Lucran con la salud y no siguen, reculan ante la ley, ¿no? ¿Y quién fiscaliza? ¿DIGEMI tiene el personal? Ustedes saben que en el año 2025, DIGEMI tuvo que, o MINSA tuvo que trabajar con Indecopi, que no tienen que ver nada en este asunto, con Indecopi, se les capacitó varios meses, ¿no? Para que vayan a apoyar a DIGEMI para fiscalizar en las farmacias si realmente están cumpliendo con la norma del 30% de los medicamentos genéricos. O sea, no tenemos la capacidad de gestión para hacer valer la ley. Estoy empezando por el más chiquito, ¿no? Que es que dice la OCDE, dice así: aumentar la disponibilidad de medicamentos genéricos, obligando a las farmacias privadas a que los medicamentos esenciales que tengan en existencia, el 30% como mínimo, siempre sean genéricos. Lo dice la OCDE, ¿no? Entonces, en la farmacia no se cumple, ¿no? Y en el sector privado es otro rollo, ¿no? Hay un libertinaje, un monopolio de la salud, de los planes de salud que hacen en todo el sector privado. Es impresionante cómo pueden jugar con la población. Hablo del sector privado, ¿ah? ¿No? Y qué hablar de salud también, ¿no? Salud que no recibe fondos del Estado,
¿no es cierto? No está en el SIAF y aún tiene su propio soporte de sistema informático que lamentablemente no está al 100% todavía estandarizado como para poder ver bien este tipo de gestión, de abastecimiento. El sistema informático de salud con el sistema informático de MINSA aún no están al 100%, he estado ya hace 2 meses y aún no está al 100% integrado. Y tal vez lo esté a finales del 27, ¿no? Con sus dos sistemas, ¿no? El RENICE y el ICE, ¿no? De cada institución. Entonces, si no podemos unificar aún la parte informática, menos vamos a poder ver toda la cadena de, como bien has mencionado, de almacenamiento, abastecimiento y distribución y la calidad que debe haber. ¿Saben cuántas personas trabajan en la unidad funcional de calidad del Ministerio de Salud en planilla? Si alguien tiene una idea, levante la mano. En planilla, ¿cuántos están nombrados? De todo el Perú, ¿ah? MINSA. Bueno, les comento. Nombrados hay dos. Dos personas ven la calidad de salud en todo el Perú, el ente rector de la salud. Los demás son locadores. Entonces no se le puede exigir a dos personas que hagan un trabajo que lo deberían hacer no solo tal vez 15, 20, 30 personas, uno por región por lo menos, ¿no? Y también está distante de INACAL, ¿no? Del Instituto Nacional de la Calidad, que está manejado por el Ministerio de la Producción. Entonces, es todo un tema que hay que hacer. Aquí realmente hay que hacer un cambio radical, Javier, si me lo permites. Hay que hacer un cambio radical, primero ubicando a los mejores en gestión, ¿no es cierto?, que den soluciones pragmáticas, ¿no? Porque el sistema, el mayor problema de la salud es que el sistema está demasiado fragmentado, ¿no? Entonces, tal vez el tema de almacenamiento y abastecimiento de refrigeración y en las regiones, sobre todo en las más alejadas, deberían juntarse 2 o 3 regiones al margen del origen de los medicamentos que tengan, donde se pueda tener un abastecimiento, refrigeración, un mantenimiento como los que hay en Europa, ¿no? Entonces, eso no cuesta mucho y debería hacerse cada 2 o 3 regiones porque imagínense pues el transporte para llevar medicamentos que tienen que ir con una temperatura adecuada, en un tiempo adecuado, y sabemos cómo está nuestro país para poder solucionar este problema. No puede faltar en el Perú un stock de seguridad. El stock de seguridad debe ser fundamental. Siempre tiene que haber un stock de seguridad. No puede quedar desabastecido ninguna unidad funcional, ningún hospital, ninguna posta en todo el Perú. Debe haber un stock de seguridad. Y eso no es nada del otro mundo difícil para manejarlo. Si se coloca un gerente adecuado, no un médico, no un químico, no una enfermera, a un gerente demostrado que tenga 20 años o 30 años en gerencia, ¿no es cierto? Exitoso, honrado, y lo colocamos en Cenares, por ejemplo, estoy seguro que, o con su equipo, ¿no?, pueden hacer un mayor control y manejar bien este stock de seguridad, ¿no es cierto? Algunos mencionaban que debería crearse algo así como un BCR para el tema del manejo de medicamentos al margen del financiamiento y al margen del origen de los mismos para manejar un abastecimiento global, ¿no es cierto? Una especie de directorio, un board, una especie de directorio que sepa qué es lo que tenga todo anticipadamente. Un minuto, doctor. Quiero terminar diciendo de que actualmente Cenares hace una planificación de medicamentos llamada planificación en base al consumo histórico, ¿no? Y eso debe cambiar por un diagnóstico prospectivo, porque claro, si siempre van a estar viendo cómo fue el año pasado, se basan en esa cifra. Es decir, el servicio tiene que ir en una búsqueda activa de las personas, ¿no? En los determinados lugares alejados, ¿qué es lo que más se padece? Hipertensión, diabetes, qué sé yo, y que
el servicio vaya en busca de las personas y tenga la cantidad suficiente para que lo que mencioné hace un momento, el stock de seguridad, sea en base a este diagnóstico prospectivo, no como es ahora, ¿no? Con el tema de la planificación pro consumo histórico. Entonces, la salud debería estar un pie adelante y como senadores no proponemos leyes, pero sí fiscalizamos, ¿no? Entonces, estén por seguros que, de ser el caso de que nos toque ir ahí, estaremos muy, muy vigilantes, porque los que hemos estado adentro, conocemos al monstruo adentro y vemos lo que pasa afuera en el sector privado también, y realmente necesitamos un cambio radical con todo lo que has mencionado, Javier. Muchísimas gracias por la atención. Espero no haberme pasado el tiempo. No, no se preocupe, está bien. Doctor, gracias, doctor Vera. Los que tengan preguntas lo pueden hacer en el chat. Y ahora vamos a escuchar al doctor Antonio Quispe sobre las propuestas y análisis y propuestas que tenga sobre la problemática que hemos expuesto, ¿no? Doctor Quispe, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Un placer acompañarlos. Soy el doctor Antonio Quispe, candidato al Senado por Fuerza y Libertad con el número 10. Y como bien decía el doctor Vera, ¿no? El problema es mucho más complejo, de largo plazo y que responde a ciertos síntomas de un sistema fallido, ¿no? Nosotros decimos desde Fuerza y Libertad que el Estado y el Ministerio de Salud actualmente ha dejado de tratar a los pacientes como personas y literalmente es cruel con los pacientes, particularmente con las minorías y los pacientes vulnerables, ¿no? Y la razón es la misma que ustedes conocen, ¿no? La falta de rectoría, la falta de transparencia, la falta de interés en el sistema, lo que constituye todo un sistema y un ecosistema de fallas sistemáticas, orgánicas, que no permiten que los pacientes puedan ejercer su derecho a la salud. Entonces hay varias cosas que tenemos que hablar, ¿no? Digemil, por ejemplo, tiene mapeado en su observatorio de precios más de 16.000 productos y datos de más de 30.000 farmacias. Tenemos por el otro lado un Ministerio de Transportes que tiene un aplicativo facilito que te dice en tiempo real cuánto cuesta la gasolina en todos los grifos del Perú. Mientras que nuestros pacientes, cuando salen con una receta del consultorio, van a la farmacia, al Ministerio de Salud, le dicen no hay medicamento y tienen que cruzar la pista, recorrer botica tras botica, tras botica, tras botica, hasta que encuentren un medicamento, ¿no? Ese tipo de contradicciones dentro de un mismo sistema son absurdas. Por eso decimos que el sistema actualmente es cruel con los pacientes. Sin medicamentos asequibles, la cobertura en salud es puro floro. El derecho a la salud hoy en día es puro floro. Y sobre todo tratándose de un mercado tan rendidor, tan rico, que genera tantas ganancias en la empresa privada, es literalmente se está lucrando con el dolor ajeno, se está lucrando con la muerte, se está lucrando con la enfermedad de los pacientes. Segundo, la maldición del sistema de salud en el Perú es que está distribuido en 16 ministerios, ¿no? Cuando hablamos de la función salud, hablamos de la función está distribuida en 16 ministerios y que el sistema está segmentado y fragmentado, ¿no? No solamente es la ridícula función del MINSA, que más parece un MINSA de Lima que un MINSA de todo el Perú, porque no tiene mayores competencias en los gobiernos regionales, ni siquiera en el salud, que pertenece al Ministerio de Trabajo, ni siquiera el Ministerio del Interior, que tiene el hospital de policía y todo el sistema de la policía, ni el Ministerio de Defensa, que tiene los hospitales de la FARC, la Marina y el Ejército, ¿no? Entonces, y además a eso tienes que solidaridad y tienes a los privados que no conversan entre sí. Entonces, eso, si no logramos resolver el problema de fondo, que es esa segmentación, esa fragmentación del sistema, hablar de solucionar el problema de compras centralizadas para que se distribuyan y a todos los pacientes es literalmente puro floro, ¿no? Tercero, aunque ya se dio la ley 32033, lo que vendría a ser la implementación de los medicamentos genéricos, su implementación es fallida. Literalmente no está implementada en la práctica, ¿no? Y eso lo que hace en la práctica es disparar el gasto de bolsillo, ¿no? Y no solamente es el tema de que el Estado actualmente no tiene dientes para que se haga cumplir esa legislación, sino que ya no es un problema de leyes, es un problema de implementación de la norma. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tenemos desde el Senado, desde el Congreso de la República, en este monstruo que ha creado este pacto mafioso con esta bicameralidad para poder literalmente implementar estas normas y que se cumplan? Para suerte nuestra, han creado un Senado todopoderoso, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos a la población en general es de que
Si nosotros logramos derrotar al pacto mafioso, logramos de que no tengan la mayoría en el Senado, literalmente vamos a poder empezar este proceso de reconstrucción del país y por fin empezar a sacar las leyes que beneficien a la población y no a los lobbies, no a las farmacéuticas, no a las cadenas, no a todos esos terceros que lucran con el dolor y la muerte de las personas, ¿no? Pero si perdemos esta batalla este 12 de abril y nuevamente los partidos que actualmente nos gobiernan desde el Congreso y que han destruido todo lo que vendría a ser el equilibrio de poderes, el futuro del Perú, atentando contra la seguridad fiscal del país, destruyendo cualquier posibilidad de crecimiento económico, literalmente vamos a irnos al desborde, al abismo, como se dice, ¿no? El Peruzuela y todos los monstruos que crearon durante todo este tiempo. Cuarto, el acceso no depende solo del precio, depende de la calidad, la equivalencia terapéutica, la intercambiabilidad, ¿no? Y para esto, la regulación de la intercambiabilidad es particularmente relevante, pero si no logramos comunicar a la población de que los medicamentos genéricos son seguros, son particularmente eficaces y son baratos, literalmente no vamos a poder luchar contra este monstruo que sigo creando de que todos los genéricos son malos. Si quieres curarte, solamente se puede hacer con medicamentos de marca, ¿no? La receta no cura si el paciente no puede pagarla. Y esa es una cosa que tenemos que tener todos perfectamente claro al momento de discutir este problema. Quinto, tenemos un serio problema de competencias y compras públicas, ¿no? Desde que APP tomó el Ministerio de Salud y tomó de Salud, lo que ha hecho ha sido traficar con los puestos de altas autoridades y literalmente ponerle precio y a la venta para cobrar diezmos, para financiar su campaña y permanecer en el poder. Y ese tipo de denuncias son extremadamente graves y las hacen las mismas personas que caen víctimas de estas extorsiones, ¿no? Literalmente se está extorsionando a las autoridades y colegas dentro del Ministerio de Salud, cobrándole cupos a cambio de ocupar estos puestos de 18,000 sueldos para arriba. Y eso es un atentado contra la salud pública y tiene un costo extremadamente alto, porque el primer acto de corrupción de un funcionario es asumir un puesto para el que no está calificado. Y si inmediatamente pones a un fulanito de tal que porque tiene un carnet partidario y reemplazas a un funcionario de carrera con maestría, doctorado, 20, 25 años de experiencia, perfectamente capacitado para el puesto, y pones a un don nadie que no tiene ni siquiera sirve para calentar la silla, en la práctica lo que haces es atentar contra la proyección de medicamentos a comprar. Atentas contra todo lo que vendría a ser la cadena de compras, la cadena de distribución. ¿Cómo hacemos para garantizar que ese medicamento llegue? Y si encima de eso lo reemplazan las 2, 3 semanas porque cambian de ministro, en la práctica arruinas todo lo que vendría a ser la capacidad que existía del Estado de medicamentos, no solamente de los medicamentos estratégicos, sino en general de todo. Y por eso es que escasea la insulina, por eso es que escasea el paracetamol, por eso es que escasean los medicamentos más básicos que requiere la población dentro de un sistema que nuevamente es cruel con el paciente. Desde el Congreso se puede hacer muchísimo, así que de Fuerza y Libertad tenemos 4 propuestas de ley que vamos a trabajar con nuestros diputados para que las presenten, y la primera es la Ley de Transparencia Total de Precios y Medicamentos. Es ridículo que las bases de datos de Digemit e Indecopi no conversen teniendo mapeada esa información y lo pongan a disposición del público en general para que tú sepas dónde puedes adquirir cualquier medicamento y sepas los precios. Incentivas la competencia, incentivas la publicidad de que el paciente sepa y no esté mendigando botica por botica a ver si le pueden medir el medicamento que le va a salvar la vida a su hijo. Y no solamente eso, sino que dentro de las boticas y farmacias del Estado, la población tampoco puede hacer. Por eso que ves unas colazas a las 3 de la mañana esperando que abra la farmacia del Hospital del Niño San Borja o del Hospital de Lenin Obreña para ver si por el amor de Dios alguien se dignó a comprar el medicamento que le va a salvar la vida a su hijo. Y eso es ser cruel. Tenemos la propuesta de ley de compras públicas inteligentes y anticolusión, que literalmente va a atacar el problema de los sobrecostos, la catalización y las compras fragmentadas. Y eso tiene que ver con empoderar el Senares. El Senares ha dejado de hacer compras corporativas. Recuerden que en pandemia hacía el 80% de las compras del Estado. Hoy en día no hacen ni el 30%. La cuota de compras de salud como parte de las compras corporativas que hacía Senares ha disminuido radicalmente. Solamente volviendo a los límites que tenía en el 2018, podemos reducir en precio y en inversión a nivel estatal a la mitad de lo que invierte el Estado en medicamentos. Porque esto que ha venido pasando, favoreciendo los lobbies, desagregando el presupuesto de compras en todas las regiones para que ya no solamente se hagan compras centralizadas a nivel de escenarios o de salud, se distribuye ese presupuesto para favorecer ¿qué cosa? La corrupción, las coimas, la paga de esto, atentando contra ¿qué? Contra la sostenibilidad propia del sistema.
Tenemos la propuesta de ley de cumplimiento real de genéricos e intercambiabilidad. Nuevamente, ahí muchas veces la gente cree que sale la ley y ya está. No, no, se trata de implementar la ley y ese es el principal reto que hay que enfrentar. Pero para eso se puede sacar un proyecto de ley que empiece a atar los candados, porque si tú sacas una ley y no le pones candados, es una ley nominal como las muchas que suele sacar este Congreso solamente para congraciarse por puro populismo, ¿no? Pero para todo efecto práctico tenemos que garantizar que esta ley de genéricos se cumpla. Porque si no se cumple, la gente se muere, no porque no tenga el diagnóstico, no porque no tenga el tratamiento, sino porque el medicamento que le va a salvar la vida no lo puede adquirir, no es accesible para ellos. Tenemos una propuesta de ley de márgenes razonales de la cadena farmacéutica, ¿no? De ponerle techo a los precios y sacar este fondo común para que entre se favorece el intercambio prestacional y a través de la historia clínica electrónica podemos integrar el sistema de salud de abajo hacia arriba, no es floro, es literalmente la receta para solucionar el problema de la fragmentación y segmentación del sistema de salud. Y eso no es algo que decimos de nada, ¿no? Lo implementamos en su momento, con el doctor Carbone lo implementamos a través de las redes integrales de salud, se limpió todo el proceso normativo y falta nuevamente tener el poder de la presidencia para que se dejen de cojudeces y empiecen a solucionar el problema porque es ridículo que se implemente una política de inequidad que discrimina al paciente por ser de MINSA, por ser de salud, por ser de policía, por ser de ejército, por ser de Fuerzas Armadas. Eso es literalmente lo que nosotros decimos que es ser cruel con el paciente. Y por último, tenemos la propuesta de ley de acceso rápido a medicamentos estratégicos y alto costo, ¿no? Cuando trabajé en el IETSI teníamos esta maldición, ¿no? De que en Europa el Reino Unido paga 30.000 libras esterlinas por cada año de vida ajustado a la calidad, ¿no? En el Perú, cuando se hizo ese ejercicio de ver cuánto cuesta la vida de un paciente peruano, lo fijaron en 6.000 soles, lo cual implica que si un medicamento se aprueba en Europa con ese límite de 30.000 libras esterlinas por año ajustado a la calidad, llega al Perú con la recomendación de las evidencias de uso, pero no lo vas a comprar nunca porque está por encima del límite de costo. Eso es ser cruel, eso es ser miserable. Entonces, no podemos seguir perpetuando la miseria y la crueldad con la que el Ministerio de Salud trata a los pacientes. Y peor aún, toda esta crisis de corrupción, toda esa crisis política, cuando hablamos de que pasa en otros sectores, por ahí que habrá un que otro daño a la persona, pero si hablamos de esto trasladado al sistema de salud, la gente muere. Entonces, no es gratuito que hayamos tenido las epidemias de enfermedades inmunoprevenibles, no es gratuito que tengamos una amenaza latente de un brote de sarampión que puede poner en peligro nuestras elecciones el 12 de abril, no es gratuito que tengamos un sistema de salud tan, pero tan venido a menos que hoy en día la gente dice que se atienden peor en salud que en MINSA. Es algo que jamás escuchamos durante todo nuestro tiempo de vida. Las colas y todos los problemas que tienen que ver con el sistema de información, ¿no? Cuando hablamos de los sistemas de información, hablamos del SIGA, del SIAS, del SEACE, del CISMEL, del CIACI, del GIS y ninguno conversa. ¿Qué pasa cuando el sistema de información no conversa? No tienes trazabilidad. Y si tú no mides, no puedes saber qué cosa funciona y qué cosa no funciona. Entonces, todo eso forma parte de un problema que afecta el acceso a los medicamentos de los pacientes, ¿no? Entonces, a la hora y la hora hay muchas cosas que debemos hacer, hay muchas cosas que tenemos que hacer y hay lo que tiene que ver el sentido de urgencia. Esto no puede esperar más, señores. De verdad que hay una cuestión que tenemos que tener todos en claro. Estas medidas que estamos conversando en un foro tan importante como este son urgentes porque al no implementarlas, somos parte del problema, en vez de ser parte de la solución. Muy bien, doctor Antonio Quispe, muchas gracias por su presentación y por mostrarnos los proyectos de ley que están proponiendo, ¿no? Y como, bueno, ustedes postulan al Senado y el Senado revisa los proyectos de ley, unos que pueden ser impulsados por su propia agrupación, pero también van a recibir muchos proyectos de ley que ya están en la mesa y que van a tener que evaluar, ¿no? Y por ejemplo, les preguntaría a ambos candidatos, ¿qué proyectos de ley tenemos? Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley donde se quiere que los medicamentos se vendan en las tiendas por conveniencia. Están buscando, o sea, hay un proyecto de ley que busca que los medicamentos salgan de las boticas de farmacia medianamente reguladas a establecimientos como Tambo. Ese proyecto de ley en supermercado, que se vendan medicamentos en supermercado. Ese proyecto de ley está ahí y va a tener que pasar al Senado en su momento.
Hay otro proyecto de ley, por ejemplo, que busca, bueno, hemos pasado un problema grande en el tema de medicamentos, sobre el suelo fisiológico, ahora sobre la insulina, que ha hecho que nos diga que el órgano regulador, en este caso DIGEMIT, tiene que transformarse, tiene que pasar por una reforma, y hay hasta 3 proyectos de ley para que DIGEMIT se alinee a los estándares internacionales, y está ahí está en una mesa de trabajo, eh, pero el proyecto de ley está ahí y aún no ve la luz, y esperamos, y yo creo, bueno, para muchos creemos que es importante que ese proyecto de ley también siga su camino. Entonces, otro tema que es importante y que hace que en nuestro país haya normas y se disparen unas u otras y no se armonizan es porque no hay una política de medicamentos vigentes. En este momento no tenemos una política de medicamentos que esté vigente, no tenemos una política de medicamentos. Entonces, sobre todo estos 3 puntos, hay proyectos de ley como por ejemplo el de vender medicamentos en supermercados y tiendas por conveniencia. Está el proyecto de ley del órgano regulador para reformar el órgano regulador, ¿no? Y no sé si ustedes han podido o han tenido información sobre los hasta 2 o 3 propuestas de cómo quieren que sea el órgano regulador. Hay una propuesta que viene del Colegio Farmacéutico y otra propuesta que viene del Ministerio. Bueno, hay 2 propuestas. Y lo otro es, ¿qué hacemos sin una política de medicamentos que no pueda orientarnos no pueda orientar el rumbo de hacia dónde debemos caminar? O sea, ¿cuál sería el papel de ustedes frente a la ausencia de políticas, pues, que hacen que pueda suceder lo que hoy está sucediendo, ¿no? No sé, doctor Vera y después doctor Antonio. Bueno, sobre lo que has mencionado, tendría que leer los proyectos de ley para poder darte una opinión más acertada, pero así con el título que le has dado, pues crea muchas suspicacias, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, Vuelvo a reincidir, lo que ha dicho Antonio, coincido al 100%, pero todo eso se soluciona, porque todo el mundo, todos sabemos los problemas que hay, solo que hay que elegir bien a las personas que sepan solucionar todo lo que ya está diagnosticado. Es como que 10 doctores revisen a un mismo paciente y le diga que tiene diabetes, pues. Entonces hay que empezar a trabajar sobre cómo solucionarle este tema de la diabetes, pero no vamos a poner para eso a alguien que no tiene experiencia en endocrinología. No vamos a poner, digamos, a alguien que tenga experiencia en dermatología para que resuelva los problemas de la diabetes. Con este ejemplo tan burdo, estoy tratando de reflejar lo que está sucediendo actualmente en el país, ¿no? En la salud. Entonces, ya está sobrediagnosticada la salud, el crimen organizado y todos los problemas del Perú. Ahora hay que ir al cómo solucionarlo. Y en el cómo solucionarlo tiene que entrar la gente experta, ¿no? Y el cómo solucionarlo empieza hasta desde la formación de los médicos. ¿Cómo es posible que para que den su examen antes de hacer el serum, casi el 60-70% salgan desaprobados? Y así, igualito con nota de 0,6, 0,8 de muchas universidades o facultades muy cuestionadas, tengan que salir a hacer serums y atender a la población con esa formación tan mínima y ni siquiera implementada en el tema comunitario y familiar, ¿no? Que es la prevención, la promoción, la prevención. Entonces, en la salud hay tantos problemas y va a salir muchísimos proyectos legislativos más y seguro los analizaremos, pero creo que la prioridad va en la rectoría, como dijo Antonio, en una transformación ya de una vez, una transformación digital de todo lo que es el sistema de salud, la conectividad, la telesalud, el teletriaje, ¿no? Para ver si hay importancia. Debe de haber un teletriaje en esas zonas remotas para de ir hacer la teleconsulta o tendrá que ir físicamente a ser atendido a algún sitio. Estamos 40 años atrasados con países vecinos y muchos más con países de Europa, ¿no? Entonces, desde la formación empieza la corrupción en la medicina, en las carreras de la salud en el Perú. ¿Por qué? Porque salen más mal preparados y el futuro debería ser, en mi opinión, que todo lo que es el SERUMS en el futuro, tal vez en un plazo de 10 a 15 años, desaparezca el SERUMS y sean
que el primer nivel de atención, no, o las zonas remotas y alejadas, donde no quieren ir los médicos y otros profesionales de la salud, realmente vayan médicos que sí quieran ir con un buen sueldo, con incentivos tributarios, que no quieran irse de ese primer nivel de atención como ocurre en Italia o en España, porque están bien pagados. Entonces, de esa manera evitamos la migración hacia los hospitales, acabando todo en el primer nivel de atención, obviamente, reforzado, no el mamarracho que tenemos en primer nivel de atención de ahora, ¿no? Entonces, está bien que el webinar sea de gestión de medicamentos, pero ya que mi amigo Antonio ha ido tocando otros temas, abriendo un poco el panorama, creo que los problemas de la salud, no solo hay que echarle la culpa al Estado, sino también a la academia, que permite que sigan saliendo profesionales no bien formados, ¿no es cierto? Y que un chico que recién sale de la universidad lo mandan a una zona con enfermedades endémicas y no tiene la menor idea de cómo solucionarlos, y no hay ni siquiera un trabajo de promoción y de prevención como debería enseñarse en las universidades, y debería haber ahí un pacto entre el MEF, la academia y las universidades y el ministerio, para que haya más médicos formados en salud comunitaria, ¿no es cierto? Y sean bien pagados, para que sean incentivados a trabajar. Todos quieren trabajar en hospital, en nivel 2, en el nivel 3. Nadie quiere ir a la posta porque da pena y vergüenza ver ahí. Entonces, quería ampliar sin salirme del tema estas dos cosas que las tenía en la garganta, porque tú vas a Huancazancos, en Ayacucho. Primero el avión te deja en Huamanga, de ahí tienes que ir como 8 horas por tierra hasta llegar a Huancazancos, que está a 8 grados bajo cero. Y cuando vas a la posta de salud de ahí, encuentras una ambulancia que no tiene ni llantas, que no tiene ni motor, toda en desuso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí si a una persona le da un infarto? 9 horas va a ir por tierra hasta Huamanga para que le solucionen el problema. El médico está prácticamente de adorno, no tiene las herramientas para trabajar. Ese primer nivel de atención, ese paciente que le dio un infarto en Huancazancos, prácticamente ya murió, ¿no? No hay forma de que salga vivo de ahí. Entonces, es la realidad peruana, y así podemos seguir hablando de diferentes sitios. He tomado Ayacucho por tomar un ejemplo, ¿no? Pero tenemos que cambiar. ¿Y qué vamos a hablar de gestión de medicamentos en esa poste Huancazancos? ¿No? Entonces no llega nada ahí, no encuentras ni un paracetamol. Entonces, pensemos en grande, pensemos en grande, ¿no? Y todo lo que ya está diagnosticado, y muy bien lo ha explicado Antonio Quispe, ¿no? Muy, muy, muy bien lo ha explicado, igual que tú, Javier, pero manos a la obra. Y solo va a haber manos a la obra con gente capaz, ¿no? Si va a entrar gente, como bien dijo Antonio, que es el primo, el sobrino, el recién egresado, y lo ponen en un cargo de tantos miles de soles pagados, y solamente para llegar a fin de mes y calentar asientos, vamos a seguir fritos 5 años más, y que Dios nos libre que no nos agarre otra pandemia, otro desastre, o que el dengue vuelva con fuerza, ¿no? Entonces, el problema es bien holístico, Sí. no es solamente puntual, ¿no? Hay que trabajar mucho y bien en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Doctor Antonio, a mí me pareció genial, bueno, algunas propuestas que son muy interesantes, por ejemplo, el de márgenes razonables en las cadenas de farmacia, es algo que los países del OCDE lo hacen, ¿no? Y que alguna vez se quiso hablar de eso y eso era una barbaridad, ¿no? Pero eso no es una barbaridad. Queremos ser del OCDE, el OCDE lo hace y nosotros no lo hacemos, ¿no? Colombia tiene un modelo, no en ese sentido, pero sí tiene un modelo para no pagar precios excesivos, ¿no? Pero bueno, entonces hay proyectos de ley, como les comentaba, que están y ustedes van a verlos, y no sé si ustedes apoyarían esto, por ejemplo, el que haya compras conjuntas obligatorias donde participen todas las entidades públicas, o el proyecto de ley que está del órgano regulador que aún duerme ahí, y otros proyectos más. Doctor Compras Antonio. conjuntas, sí. Mira, en temas de Fuerza y Libertad proponemos una cosa que es particularmente relevante
y que va a revolucionar la forma como salimos de la mediocridad y la barbarie del Congreso, ¿no? Que es literalmente volver a tomar decisiones basadas en evidencias, en datos, ¿no? Entonces la pregunta es más fácil de responder de la que te imaginas, ¿no? ¿Qué dicen las evidencias con respecto a la venta de medicamentos esenciales en supermercados y tiendas por conveniencia? Y la respuesta es: no hay evidencia para recomendarlo. No garantiza de que los medicamentos sean más accesibles. Lo único que aumenta es la sobremedicación, el sobreconsumo, y en general no mejora ni el acceso ni los precios de forma consistente, no reduce los precios de forma significativa, y en general no es un equivalente tener más puntos de venta a tener medicamentos más baratos. Entonces, nuevamente, tenemos que dejar de practicar medicina basada en ocurrencias y empezar a practicar medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, cuando se hablan de esas intervenciones o de estas políticas en general, la pregunta que tenemos que hacernos todos es: ¿cuáles son las evidencias que las respaldan? Y si uno revisa las evidencias, porque hay una cantidad bastante grande de evidencias publicadas al respecto, la respuesta es muy categórica y es no. Entonces, si tú quieres solucionar un problema como el acceso a medicamentos en el Perú, que es multifactorial y solo atacas un pedacito de ese semejante rompecabezas, no vas a solucionar el problema, ¿no? Entonces, en la forma medio macabra que tiene este Congreso de operar, esto es literalmente una propuesta de un lobby que quiere vender medicamentos para lucrar nuevamente con la enfermedad de las pacientes. ¿Hay alguna evidencia que lo recomienda? La respuesta es no. Entonces, desde Fuerza y Libertad, ni loco vamos a proponer o apoyar medicina basada en ocurrencias, ¿no? Eso no es Por la eso forma digo correcta de que hacer el las problema cosas es y no podemos holístico. continuarlo, ¿no? Si me lo permites. Entonces, con respecto a tu segunda pregunta, que es la otra pregunta que es más interesante desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Cuál es la solución de reforma de la IGEMIT, no? La IGEMIT es un problema bastante importante para el Perú. ¿Por qué? Porque la ley del doctor Pichi no solamente le quitó los dientes, ¿no? Y perdóname que me refiera de esa manera, porque esa ley ha matado gente, literalmente. Entonces, darle rienda suelta a que se puedan importar medicamentos por equivalencias regulatorias que no son tales, y que permitas que pasen por un tubo medicamentos importados de otros países, porque supuestamente vienen de países del primer mundo, uno de los peores errores garrafales, y ha tenido no solamente un evento, 18 eventos de diferentes medicamentos, todos con muertes relacionadas. Ese es el tipo de políticas basadas en ocurrencias que no podemos volver a practicar en el Perú. Entonces, si queremos empezar a hacer las cosas bien, tenemos que volver a hacer políticas basadas en evidencias, basadas en datos, y prohibir las estupideces, que es exactamente lo que está haciendo este Congreso. Y respondiendo a tu tercera pregunta, que es la pregunta que más me estaba haciendo reflexionar en el sentido estricto de cómo tratar de salvar esta situación de la necesidad de una ley de medicamentos, ¿no? El problema en el Perú no es de leyes nos sobran. Está la 29459 de productos farmacéuticos y dispositivos y productos sanitarios, la 32033 de genéricos y acceso a medicamentos. Hay un montón de normas que regulan los medicamentos. No nos faltan leyes. El problema en el Perú es la falta de rectoría. No tenemos un ministerio de salud. Tenemos 16 ministerios que juegan a la salud. No tenemos una entidad rectora. Tenemos 25 gobernadores regionales que hacen lo que quieren en sus regiones. No tenemos un Senares que distribuya medicamentos, solo los compra y los manda a los senadores regionales, que no baja a los hospitales y no baja a los centros de salud, porque esa es responsabilidad de los gobiernos regionales. Entonces, el problema que enfrentamos desde el punto de vista sanitario está, ¿cómo decirlo?, sobrediagnosticado. El problema es que para poder tumbarte y para poder implementar las normas que se tienen que implementar en este país, tienes que mandar a cagar a los lobbies, tienes que tener la autoridad y los pantalones suficientes como para sacar la ley del cáncer, que nos dijeron que no se podía, que no había presupuesto, mil y un peros. La cantidad de cartas, llamadas y temas que recibimos para no sacar esa ley fue tanta la presión que, sentados en la mesa con el presidente y el ministro, la cosa la teníamos claras y se firmó y la sacamos adelante. ¿Por qué? Porque en algún punto de esta historia, entre discusión entre técnicos y políticas, alguien tiene que tener los huevos y los pantalones de firmar esa maldita ley y sacarla de una vez. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con el problema de la IGEMIT, con el problema de los medicamentos genéricos y con el medicamento del acceso al derecho a la salud, porque la gente se está muriendo. Y nuevamente, permítame resaltar e implementar el sentido de urgencia.
Eso no es cosa de juego, chicos. De verdad que yo no sé. Yo a veces escucho hablar a los políticos, a los técnicos, se me ponen la roncha, me salen en la piel de la cólera. Porque son tan inhumanos, son tan crueles, son tan miserables que ponen en la balanza la coima para favorecer que salga una ley como para que vendan medicamentos en en las tiendas de conveniencia o en los supermercados y no se ponen a pensar de que la gente se está muriendo porque no tiene acceso para tratar sus enfermedades crónicas, no tiene insulina, los niños no tienen paracetamol, ni siquiera sale de hidratación oral ahí en stock ahorita en el Ministerio de Salud. O sea, literalmente hay un problema de sentido de urgencia, hay un problema de sentido de competencias y hay una gran irresponsabilidad de un Congreso miserable a quienes la salud de la población les importa un carajo. Y este 12 de abril tenemos la oportunidad maravillosa de por fin mandarlos a donde se merecen y poder empezar a votar por gente que realmente está capacitada para poder Pero sacar leyes que Antonio, beneficien a la pero población. Antonio, eso, no te molestes tanto. Ese es el problema de la población y de la mala información. Yo saludo mucho a Javier Llamosa porque acá deberían haber 200 personas mirando esto, ¿no es cierto? Y la población debería estar informada que hay DIGEMIT para fiscalizar. La población debería, en Minsa están trabajando de forma lenta, pero están trabajando para que haya más difusión en los medios de comunicación sobre los derechos Discrepo, de los David. medicamentos Permíteme genéricos. discrepar porque ayer Pero, estuve en la presentación del libro de la Encerrona de cómo votar en las elecciones y es sí. la intervención que haría un académico, ¿no? Publicar el libro que Ah, enseña sí, cómo sí, votar y sí, diagnostica el sí. problema y todo el embrollo. Eso no es la Eh, solución, eso es ignorar el problema. Si no tenemos pero, claridad en que en un país 70% informal, con más del 30% de población analfabeta, con gente que habla idiomas que no son el español, con una capacidad de difusión mínima, ridícula por parte de las autoridades a la población en general, no estamos entendiendo el problema. El por problema eso no mismo, es de gente letrada, el problema no es por, de gente informada, es de gente que está tan divorciada y asqueada de la política que cuando hablas de estas cosas les dan náuseas, te tira está la puerta bien. en la cara. ¿Por qué? Porque Pero como ¿quién es el país le hemos responsable de fallado a la todo? población. Pero ¿quién? No, Nosotros, cuando no quién es, solucionamos el problema, somos parte quién, del problema. quién es nosotros? Todos. Mira que yo soy un académico, como tú, como otros, que No, está pero aceptando el reto de participar en política. sí, pero Sin el cuando yo me presupuesto, refiero a luchando contra nosotros, monstruos como Acuña, como Luna, que invierten sí, miles de millones de soles en una campaña que es subrepticia. 7.2 millones de presupuesto, 2.2 millones de redes sociales contra mi presupuesto ultra ridículo. sí, Pero eso es la forma equivocada de hacer las cosas. Si no logramos hacer consenso, si no usamos todo ese maravilloso experiencia, conocimiento, herramientas, instrumentos que nos ha costado tanto esfuerzo y no logramos encontrar la solución al problema, somos parte del problema. por Y eso usted, mismo digo, cuando yo digo nosotros, o tú dices nosotros, es los partidos políticos tienen que saber filtrar a la gente que ¿Qué llevan a que partidos? candidaten. Todos totalmente, totalmente. ¿Qué los que están, partidos? El todos los que 80% de están. los partidos son creados para estas elecciones. Y los Pero pocos por partidos que eso, existían, la mitad ha cuando, desaparecido. ¿Qué cuando Ahí queden ahí seis hay partidos? partidos, otra discusión de si tenemos partido o no tenemos partido. Esa es una discusión también muy rica que hay que darle en su momento. Pero yo quería entrar en un tema, ya que ustedes están hablando de lo que hay en los medios y lo que hay ahorita en el medio, presentándose con agrupaciones, bueno, y que han hecho propuestas que algunas son muy riesgosas y probablemente porque desconocen el problema. No sé si ustedes han podido revisar los otros planes los planes que han presentado, de los planes de gobierno gobierno. que han presentado y puedan identificar algunas líneas rojas de aquello que no debería hacerse, pero que está propuesto. O sea, no sé si ustedes han identificado algunas líneas rojas que, oye, esto no puede caminar, pero está ahí y eso muestra pues el análisis que han tenido. No sé si ustedes han podido revisar las diferentes propuestas que hay que se han presentado. Mira, nosotros hicimos un No, estudio, que es literalmente la forma como hacemos los investigadores, resolvemos este problema. Sistematizamos la información, analizamos las palabras que se repetían, le pasamos el turno para en cuanto la idea habían metido a todos sus planes de gobierno, hicimos el de la revisión sistemática, el metaanálisis, y en general lo que encontramos es falta de sustancia, harto floro y muy pocas ideas nobles, ¿no? Desde el punto de vista del diagnóstico eran paupérrimos, y las pocas cosas rescatables, que es las que hemos incorporado en nuestro plan y las que estamos rescatando y proponiendo ahora, son las que tenemos. Pero
Es como decirlo, ponte, ahí estás discutiendo con David, ¿no es cierto? Dos personas altamente entrenadas, con harta experiencia, candidateando para un puesto en el Senado, en partidos que somos así de chiquititos, ¿no? Cuando vemos a los monstruos que están ahorita liderando las encuestas, con gente deplorable, sin experiencia, delincuentes, sentenciados, una sarta de galifardos que tú no los pondrías ni siquiera cuidar la puerta a tu casa, ¿no? O sea, es una cosa tan bestia y tan bruta que es parte del problema. Hay de todo. Entonces hay que abstraerse un poco y entender un poco a la población, ¿no? Por eso digo, o sea, tú le puedes poner a la población ahorita al candidato, al mejor candidato, ya, ese que sale de la I y que te dice este es el candidato perfecto, y no van a votar por él. Sí, bueno, esto es un problema también social y hay todo una contextualización alrededor del ciudadano, del votante, del análisis que el ciudadano tiene y que no se ha aprendido. Bueno, esperemos que por lo menos esta línea se haya movido y se haya moderado como esperamos todo. No sé si Pero todo David, eso nace, bien, todo esto nace de la corrupción, pues, ¿no? Cuando alguien entra a la política buscando plata o coimear, o entra al sistema de salud o a otros sistemas, sean en cualquier sistema o ministerio, con intención de su 10%, ya estamos fritos, pues, ¿no? Ahí estamos mal. Y la salud no es ajena a la corrupción. La salud no es ajena a la corrupción y cuando vas a gobiernos regionales en donde eligen a amistades, ¿no? Familiares o lejanos o amigos de amigos para que vean la salud y hacen lo que les da la gana, entonces no somos un país integrado, ¿no? Creo que la corrupción empieza dejando que haya tantos partidos que puedan postular en una elección, ¿no? Creo que se debe elevar la valla para que postulen los partidos y los candidatos tengan mejor calificación. Hoy solamente se piden que para diputados tengas 25 años y para senadores Mm. poco más, entonces, y presidente otros tantos, y nada más, ¿no? Cuando para un cargo en perfil de puestos en cualquier órgano estatal te piden una ruma de documentos para dirigir un país o un puesto de confianza, te piden poco, ¿no? Para ser congresista, que tanto le fastidia a Antonio el Congreso y a mí también, ¿no? La gente que hay ahí, pidan tan pocos requisitos, ¿no? La gente dice que es antidemocrático pedir tantos requisitos a un congresista, pero no. Si tú le pides pocos requisitos, ¿cómo va a poder discernir entre si conviene o no poner a la venta los productos que ustedes acaban de mencionar, ese proyecto de ley de poner a la venta en diferentes tipos de establecimiento, el A o el B? Entonces, simplemente se va a dejar guiar por lo que le diga algún asesor, si es que el asesor sabe, ¿no? Pues supuestamente el asesor debe saber más que uno, por eso lleva un asesor, pero en cambio lleva un asesor para poder sacarle un poco de su sueldo. Entonces, la corrupción es lo que está matando al país en todas las áreas y la salud no es ajena. No es casualidad que haya tantos ministros en tan poco tiempo. No es casualidad que el 80% se vaya en pagar salarios y sueldos. No es casualidad todas estas cosas, ¿no? Entonces, esperemos pues que el 12 de abril, quien salga elegido, y si sales ahí, Antonio, seré primero en fiscalizar que hagas bien la gestión, que el pueblo nos encomiende, y si salgo yo de la misma manera, y así es la única manera de poder lograr algo positivo, ¿no? Fiscalizando y denunciando, porque quien fiscaliza, conoce y no denuncia y dice nombre y apellido, es cómplice, pues. El que tiene rabo de paja y por cuidar su puesto no lo denuncia y no sale en los medios a denunciar un acto de corrupción, es cómplice, ¿no? Porque quiere cuidar su puesto y no se puede avanzar Mm. así. yo creo Mira, que sí, sí, Antonio. hay dos cosas que me gustaría aportar a esta discusión, ¿no? Desde el punto de vista técnico, cuando tú haces la pregunta de cuáles son las propuestas para solucionar el problema de los medicamentos, tienes un asesor de ministros, tienes gente con mucha experiencia, te vamos a decir cuáles son las cosas que hay que hacer, literalmente.
¿no? Hay que hacer esto y lo otro, el diagnóstico es ese, se tienen que hacer esto, son las intervenciones, de entre todas esta es la más costo efectiva, esta es la recomendación técnica, puramente hablando. Pero eso es caer en la trampa y en la ignorancia de que esto tiene un componente político, ¿no? Entonces, cuando me he lanzado en este tema de la candidatura, yo soy un marciano con antenitas, ya no tienes idea de lo insoportable que soy desde el punto de vista académico cuando me hacen preguntas y quiero buscar la respuesta y entender el problema ahí en general. Cuando me obligan a salir de este confort de lo que yo conozco a raíz del derecho, que es el tema de salud pública, de políticas en general, y me llevan a estas escuelas políticas, que para esto yo me matriculé en Recambio, fui becado por Recambio, hice todo el programa completito, me puse a leer un montón de libros, y investigar y conversar con los expertos que están contratando los partidos para que los asesoren en sus campañas políticas. La lectura de estas personas era muy montesinista, ¿no? Entonces, ahorita, si tú miras el panorama político actual, tienes a una persona que ha sido la persona maquiavélica que le sopló al pacto cómo podía perpetuarse en el poder. Y le dijeron, literalmente la receta del éxito es atomiza el voto, porque tú no vas a pasar del 12%, pero con ese 12% pasas a la segunda vuelta, ustedes se pelean y tenemos mayoría en el Senado. Hay que construir un Senado poderoso y redistribuir y atomizar el voto para que entre todos los candidatos bonitos como estamos ahorita se peleen y se salgan la mugre entre pitufos, garantizado de que ninguno de ellos va a tener una cuota de poder. Esa persona es un Montesinos. Esa persona es un genio social, es una persona que entiende al peruano al revés y al derecho y le ha dado el consejo perfecto para que este pacto maldito se perpetúe en el poder. Bueno, Entonces, el problema es político. Cuando tú tienes un problema político, ¿a quién le consultas? A los politólogos, a las personas en inteligencia, a los expertos en problemas sociales, a los que estudian a las poblaciones en general. Y eso es una ciencia y tiene un montón de cosas que están escritas. Entonces, cuando tú conversas con ellos, te dicen, oye, esto se sabía, acá está, esta es la teoría que están aplicando, así ha pasado y es de texto. Cuando conversas con los chicos en la encerrona con el libro, te dicen, esto es un déjà vu, pero brutal, de lo que pasó en la anterior elección, que pasó en la anterior elección, y es como que tú recién te enteras porque salimos de nuestra burbuja de cristal en la que estamos felices y contentos y empezamos a entender el problema abstrayéndonos del problema. Y para cerrar mi intervención en este momento, solamente permítame decir una cosa. Por eso le decía que parte del problema somos nosotros, que no entendemos el problema. El problema no es un problema técnico de salud, no es un problema de tecnocracias, es un problema político y estamos perdiendo miserablemente la batalla. Somos personas que entendemos de que el país está yendo a la mugre, queremos hacer algo y en nuestra inocencia aceptamos postular por partidos que no tenían ninguna chance desde el inicio, cayendo en la trampa de estos partidos que teniendo todo el dinero del mundo, público y privado, están condenándonos a seguir bajo su yugo por 5 años más. Solo hay una pequeña esperanza, y es que ese grupo de 30% de indecisos, de manera mágico-religiosa, decidan hacer un voto informado y elijan entre aquellos partidos que teniendo chances de pasar a la segunda vuelta, rompan ese monopolio de la mayoría en el Senado que actualmente, como están las cosas, el pacto mafioso está condenado a retener. ¿Cómo hacemos eso? Esa es la pregunta central del debate. Esa es la pregunta que todos deberíamos estar rompiéndonos la cabeza de que haciendo cada uno su granito de arena se puede en las claro, próximas 2, 3 semanas lograr esa socialización de la el cambio que información y buscamos. sumar a esa lucha contra esa desinformación que está atentando contra la seguridad del país y contra el futuro inmediato de nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. A ver, hemos entrado desde un espacio de hablar sobre el gasto de bolsillo, el medicamento, el sistema de salud, la fragmentación, a un tema de la captura del poder, ¿no? La captura del poder por diferentes partidos, pseudo partidos políticos que han capturado y han hecho que tengamos como resultado lo que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos ahora la oportunidad, y ustedes son dos personas que conocen de salud pública, que conocen el terreno, que tienen un análisis sobre la salud y que desde el Senado, pueden ser los filtros para evitar pues, esta serie de proyectos de ley antitécnicos, sin soporte, sin sustento, y que han atomizado, y que algunos han visto la luz, ¿no? Y ya se mencionó uno, han visto la luz porque no había nadie quien diga, quien filtre esto. Ahora hay una oportunidad de filtrar y ese filtro tiene que ser a partir de un análisis sesudo
cuáles son las leyes y cuáles son las propuestas y cómo se debería legislar para legislar para un país que necesitamos, ¿no? Yo creo que le deseamos el mayor de los éxitos a ambos y que en la posición, o que cuando puedan llegar al Senado en la posición que puedan estar, pues sean el filtro que module y que pueda ver la luz a aquellas leyes que realmente el país necesita y no que solamente respondan a intereses como han estado respondiendo en estos últimos años. Walter, no sé si tengas alguna pregunta o alguno de los presentes puede hacer una pregunta, con todo gusto. Mientras alguien se anima, no sé si me permites hacer un brevísimo comentario. Un breve comentario, David, pues sí. Sí, bueno, nosotros antes de llamarnos Unidad Nacional, estábamos con nuestro nombre del PPC y tocamos todas las puertas de los partidos que pensamos muy similar. Por ejemplo, con Antonio, pues, no tengo ninguna discrepancia, ¿no? Y así hay partidos que no tienen mayores discrepancias, son más las cosas similares que las cosas que los distancian. Y siempre pedimos que hagamos el esfuerzo de unirnos para luchar contra aquellos partidos que solo ven el lucro en la salud, en otras áreas. Bueno, ahora estamos en un campo de la salud, hablo solo de la salud, que ven eso y ven lucro en las enfermedades, en donde tengan oportunidad. Pero lamentablemente, Javier, los egos de los candidatos y de algunos partidos no permitió esto, pues, ¿no? Nos cansamos un año en todo medio televisivo en pedir unirnos de los que tenemos la idea de ir por el bienestar del Perú, y sin embargo nosotros somos el único ejemplo o partido que nace de una alianza, ¿no? De tres partidos. Después todos han querido ir solos, ¿no? Y qué bonito hubiera sido tener un partido de unidad nacional o por cualquier otro nombre, pacto nacional, con 12, 14 partidos juntos, ¿no? Entonces imagínate de que piensen similar, que piensen como Antonio, como quien habla, y otro como has hecho un buen análisis, Javier, del tema de gestión de medicamentos. Estaríamos pues con una fortaleza increíble, y ya después veríamos cómo vemos quién maneja o qué grupos manejan los diferentes sectores solo con el fin de lograr bienestar y el bien común para la población. Pero lamentablemente los egos de muchos candidatos no pudo llevar a cabo una alianza grande, ¿no? Entonces, los que ya sabían que tenían cierta fuerza electoral se han querido mantener solos, se han querido jugar su partido solos, y esa es la realidad en lo que estamos, ¿no? Quieren tener 4 o 5 partidos que manejen un Senado superpoderoso y hagan lo que quieran, ¿no? Y ojalá que no salgan los mismos que nos han llevado a esta catástrofe en todo sentido de la palabra al Perú en estos últimos 5 años, ¿no? Sí, yo quiero, bueno, vamos cerrando el webinar, ha sido una conversación y un intercambio de ideas y opiniones muy interesante, muy rico. Estoy seguro de que esperamos que ustedes dos puedan llegar al Senado como en estas elecciones y pueda pues mejorar mejorar y cambiar lo que hoy tiene que ser mejorado y cambiado en nuestra política pública para beneficio de los peruanos y peruanas del país, ¿no? Vamos a ir cerrando este webinar agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su participación, por su tiempo. Este webinar ha sido grabado, pues seguramente vamos a tener unos clips de este proceso que vamos a difundirlo en nuestras redes, ¿no? Si en otro palabra más, les agradecemos desde la plataforma Ciudadana Salud y Derechos su participación y su tiempo dedicado en este espacio. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes, que tengan una linda tarde. El mayor de los éxitos y este 12 de abril, ya lo saben, por estos no. Cuídense.